Buenos días. En el siguiente trabajo presentaremos la transformada rápida de Fourier aplicada a la reducción de ruido en imágenes. Este trabajo es parte de la materia de métodos numéricos avanzados y fue realizado por Alex Calle, Cristian Cabrera, Pablo Molineros y Pamela Riera. La transformada rápida de Fourier en dos dimensiones. La transformada rápida de Fourier en dos dimensiones está diseñada para aplicaciones como es la reducción de ruido en imágenes. Dicha transformada trabaja en una región rectangular de dimensión m por n, denominado dominio de frecuencias, que es en donde se encuentra la imagen. Así como la transformada en una dimensión, la transformada de Fourier en dos dimensiones también lleva la imagen del dominio del espacio al dominio de las frecuencias, mediante la transformada rápida de Fourier, obteniendo como resultado de esta transformación el ángulo fase y el espectro de la imagen, que estos dos serán objeto de análisis. Para realizar la reducción de ruido en imágenes aplicando la transformada rápida de Fourier en dos dimensiones, se debe seguir el siguiente proceso. Como primer paso, se debe aplicar la transformada rápida de Fourier a la imagen, es decir, llevar a la imagen del dominio del espacio al dominio de las frecuencias. Una vez realizada la transformada rápida de Fourier a la imagen, se tiene como resultado el espectro y el ángulo fase de la misma, para lo cual en el espectro se presentarán frecuencias altas como frecuencias bajas. Aquí se debe proceder a centralizar las frecuencias bajas, con el objetivo de hacer al espectro de la imagen un poco más visible para el ojo humano. Para centrar las frecuencias se hará uso de filtros de paso bajo y de paso alto, para permitir ya sea el paso de frecuencias altas o de frecuencias bajas. Una vez realizado el filtrado de las frecuencias, se procede a descentralizar, es decir, se procede a ubicar en su lugar original a cada una de las frecuencias, para posterior a esto aplicar la transformada inversa de Fourier para generar la nueva imagen, que se espera esta tenga menos ruido que la imagen original. Proceso de filtrado. Para el proceso de filtrado se ha realizado la lectura de imágenes en el lenguaje de programación Python con la ayuda de la librería CB2, específicamente mediante la función imRead mostrada en pantalla, que recibe como argumento una imagen en diferentes formatos, en este caso puntual, una imagen en formato .png, y también recibe un valor de 0, el cual transforma la imagen de RGB a escala de grises, devolviendo un arreglo con los valores para cada píxel de la imagen. En una imagen existen tres diferentes tipos de frecuencias, que son las frecuencias bajas, las frecuencias medias y las frecuencias altas. Por lo general, y en la mayoría de imágenes, existe una distribución de estas frecuencias, y como se puede observar, en la gran mayoría de imágenes, las frecuencias bajas se encuentran en las esquinas de las imágenes, y conforme se va acercando al centro de ella, las frecuencias aumentan, apareciendo las frecuencias medias y en el centro las frecuencias altas. Para transformar una imagen que se encuentra en el dominio del espacio al dominio de las frecuencias, se hace uso de la transformada rápida de Fourier 2D, mediante la librería científica SciPy con la función FFT2D que se muestra en pantalla, y se pueden observar cómo las frecuencias bajas, representadas con un color más blanco, un poquito más claro, se encuentran en las esquinas del espectro de magnitud. La función de la transformada rápida de Fourier 2D devuelve, además del espectro de magnitud, el ángulo de fase de la imagen. Para fines de aplicación de los filtros, es necesario centrar las frecuencias bajas del espectro de magnitud, haciendo uso de la función FFT Shift, también de la librería científica SciPy. La función se muestra en pantalla y se puede observar cómo las frecuencias que anteriormente las frecuencias bajas de color claro que se encontraban en las esquinas, ahora pasan a ubicarse en el centro de las imágenes, y las frecuencias altas ahora se encuentran en las esquinas. Como último paso se encuentra aplicar el filtro al espectro de magnitud centrado para posteriormente descentralizar las magnitudes, las frecuencias, logrando devolver a su posición original las frecuencias bajas
a las esquinas y en el centro las frecuencias más altas. Esto se logra con la función inversa de la que se utilizó para centrar la imagen, la cual se encuentra en pantalla. Tenemos un ejemplo de una imagen a procesar donde se puede ver que la imagen está bien distorsionada, tiene diferentes tipos de ruido. Lo que primero se hace es aplicar la transformada rápida de Fourier y se obtiene el espectro de magnitud y el ángulo de fase. La transformada rápida de Fourier en dos dimensiones nos devuelve estos resultados presentados en pantalla, donde podemos ver en el espectro de magnitud se puede evidenciar cómo existen diferentes tipos de ruidos y las frecuencias bajas se encuentran en las esquinas de la imagen. Estas frecuencias que se encontraban en las esquinas se proceden a centrar y ahora tenemos las frecuencias bajas en el centro del espectro. Y por último se aplica el filtro. Se aplica el filtro en el espectro de magnitud centrado y se realizan las funciones inversas a fin de devolver a la imagen a su normalidad, pero aplicando ya el filtro. El filtrado de imágenes en el dominio de la frecuencia se usa para eliminar altas o bajas frecuencias de una imagen, es decir, suaviza imágenes o puede realzar o detectar bordes. Este término nos ayuda a definir una función que realiza modificaciones o transformaciones a una señal cualquiera. El procesamiento se debe llevar a cabo mediante una transformada de la imagen. En este caso utilizaremos la transformada rápida de Fourier, a la cual multiplicaremos por un filtro de frecuencia y para obtener resultados calcularemos la inversa de la transformada. En este caso tenemos tres tipos de filtro de frecuencia: el filtro de paso bajo, filtro de paso alto y el filtro de banda. El filtro de paso bajo hace referencia a aquel que no altera las bajas frecuencias y atenúa o elimina las altas frecuencias, el cual consiste en un suavizado al eliminar pequeños detalles o ruidos de la imagen. Un filtrado de paso alto solo atenúa o elimina las bajas frecuencias. El resultado en el dominio del espacio consiste en un realzado de los cambios bruscos de niveles de grises, es decir, detecta bordes. Y finalmente, un filtrado de banda atenúa las bajas y altas frecuencias, pero mantiene intactas las frecuencias que se encuentran en una determinada banda. Este se obtiene al multiplicar un filtro de paso bajo por un filtro de paso alto, teniendo como característica esencial que la frecuencia de corte del filtro de paso bajo va a ser superior a la del filtro de paso alto. Aquí lo que utilizamos es la imagen en escala de grises. Y además de esto, el centrar la transformada nos va a facilitar la aplicación del filtro. Vamos a analizar tres filtros en el dominio de la frecuencia: ideal, Butterworth y Gaussiano. El primero es el filtro ideal. Este se divide en filtro de paso bajo y filtro ideal de paso alto, en el cual las condiciones esenciales es que en el uno va a eliminar solamente las frecuencias bajas, mientras que en el otro eliminará las frecuencias altas, solamente tomando en cuenta la frecuencia de corte, que en este caso llamamos D sub 0. Por tanto, para el filtro de paso bajo se va a dar un valor de 1 para aquellos valores de bajas frecuencias y el valor de 0 para eliminar las frecuencias altas. En cambio, para el filtro de paso alto se hace el contrario, es decir, 0 para frecuencias bajas y el valor de 1 para frecuencias altas. Como podemos ver, hemos dado para nuestra primera imagen una frecuencia de corte de valor de 20, por lo que podemos ver en nuestra imagen las diferencias que existen entre el filtro ideal de paso bajo y nuestro filtro ideal de paso alto. Y lo mismo sucede con el filtro de paso alto, que hemos dado en este caso una frecuencia de corte igual a 60, en la cual podemos ver cómo las imágenes varían obteniendo la frecuencia de corte diferente. Luego tenemos el filtro de Butterworth. Esta función no establece una discontinuidad clara entre las frecuencias permitidas y las filtradas, porque este tiene una frecuencia de corte de sub 0 y se obtiene mediante esta fórmula. En lo que tenemos que tener en cuenta es el valor n, donde n corresponde al orden de la función. Y aunque esto no nos especifica cuál se debe ocupar, el segundo orden es el que mejor relación se tiene entre un filtrado de paso bajo efectivo y las oscilaciones de intensidad aceptables.
¿ya? En cambio, un valor de n elevado asemeja el filtro a los resultados del filtro ideal. Por tanto, si es que este valor se aumentara, pasaría a verse la imagen muy parecida a los filtros ideales. Este filtro se caracteriza porque su frecuencia de corte es del 50%, lo que deduce que a medida que aumenta el orden del filtro de la banda, la transición se reduce, es decir, se acerca a nuestro filtro ideal, como decíamos. En este caso, el filtro de paso alto solamente es la inversa del coeficiente entre la frecuencia de corte y solamente se vuelve a hacer el mismo análisis tomando las mismas características para realizar el paso alto. Como podemos ver en nuestras gráficas, el orden de la función es el mismo para ambos. Lo único que varía en este caso es nuestra frecuencia de corte. Y ya que la frecuencia de corte está relacionada con la dispersión, podemos darnos cuenta que a menor frecuencia de corte la dispersión va a ser menor, por lo que nuestra gráfica se suaviza de mejor manera. Mientras que a mayor frecuencia de corte la dispersión será mayor, por lo que se acentúan tanto las bajas como altas frecuencias, teniendo como gráfica de mejor manera. Finalmente tenemos el filtro gaussiano. Asimismo, este se divide en un filtro de paso bajo y un filtro de paso alto. El filtro de paso bajo está relacionado con la distribución de ruido semejante a una distribución gaussiana, en donde lo que se utilizarán van a ser valores de media para minimizar el efecto de deformación. Teniendo en cuenta que esta característica es la distancia al origen del punto, y este tendrá como característica esencial en sí que el filtro tendrá su máximo centrado en 0,0, es decir, el origen, y tendrá un valor de 1, que luego este valor va a ir disminuyendo según la función gaussiana. Como habíamos hablado, cuya dispersión va a estar relacionada con nuestra frecuencia de corte. El resultado en el espectro de frecuencia de es un conjunto de valores que van a fluctuar entre 0 y 1, y su porcentaje de atenuamiento es del 69,7% de su máximo. Tenemos también el filtro de paso alto. Este es complementario al filtro de paso bajo. Es decir, lo único que deberemos hacer es a la unidad restar el filtro de paso bajo. Y como podemos ver en la gráfica, todo está relacionado con la frecuencia de corte. Por tanto, a menor frecuencia, nuestra gráfica va a suavizar de mejor manera, mientras que a mayor frecuencia, nuestra gráfica va a acentuar las altas y bajas frecuencias, de forma que la gráfica se ve mucho mejor. Filtro de Wiener. En los otros métodos tratados en la presentación, únicamente podemos cambiar ciertos parámetros como el radio de corte de sub 0, que permiten un difuminado mayor o menor al filtrar una cantidad de frecuencias, según se incremente o disminuye el radio de corte. Ahora en el filtro de Wiener, el segmento que multiplica la imagen degradada o con ruido va a estar regido por una distribución, ya sea normal, logarítmica u otras distribuciones que existen. Es así que todo este segmento lo llamaremos kernel, que se rige a partir de una función de degradación, que es HV, en forma de matriz de tamaño determinado, que se rellena bajo alguna distribución. Como ya dijimos, puede ser logarítmica, normal o cualquiera que exista, senoidal. En este caso, nosotros asumimos una distribución normal para nuestro ejercicio. Este filtro está estructurado para que, además de realizar el difuminado de las imágenes, como el resto de otros filtros presentados, realiza un filtrado inverso para obtener una mejor calidad. Entonces, en la imagen ejemplo, no conocemos qué tipo de ruido tiene, pero nosotros asumimos un ruido normal. Podemos ver que un kernel de 9×9, el filtrado se realiza y se suaviza la imagen, pero la calidad no es tan buena. En el caso de un kernel de 7×7 podemos ver que el filtrado se realiza y la calidad de imagen es bastante buena. Se notan más los filos de las imágenes y la calidad, especialmente en esta zona de las rocas, en esta zona baja, que en la de 9×9. Y se puede notar que todavía existe ruido de la imagen original. Podemos comparar entonces los filtros de Wiener que realizamos con los tamaños de kernel con los filtros ideales Butterworth y Gaussiano que nosotros implementamos. Se puede ver cómo el mejor filtrado que podemos hacer es el Gaussiano y los resultados de Wiener son casi similares.
Ahora realizaremos una inducción de ruido a una imagen bajo una distribución normal. Podemos ver a la izquierda la imagen original y a la derecha únicamente añadimos ruido con una función normal de sigma igual a 50 desviaciones estándar. Podemos ver la imagen completamente degradada, pero en este momento tenemos la certeza de que es una imagen con ruido con una distribución normal. Entonces, al aplicar el filtro de Wiener, podemos ver cómo la imagen queda prácticamente similar a la imagen original. En el caso de un sigma de 30, no hay mucha variación con la original. Si es que se compara con las dos, pequeños detalles o pequeñas esquinas, pero podemos ver estos árboles del fondo que todavía tienen bastante detalle. E igualmente, al aplicar un sigma de 50, podemos ver que la calidad se mantiene y es bastante estable. El filtro de Wiener realiza un buen trabajo en este caso. En comparación, tenemos los filtros ideales. Si es que a esta imagen con ruido de 50 le aplicamos un D sub 0 de 20, las imágenes son prácticamente irreconocibles, no se puede notar ningún detalle. Y al realizar un D sub 0 de 60 para tener mejor resultado, se ve que existe todavía bastante ruido en la parte de arriba, y en este caso el filtro gaussiano no tiene nada que ver con el filtro de Wiener. La calidad del gaussiano se reduce extremadamente. Podemos ver otro ejemplo de otra imagen en la que desconocemos la fuente del ruido, con los parámetros que nos daban mejores resultados: D sub 0 de 60, N igual a 2, un kernel de 7×7 y un K de 10. El filtro de Wiener, asumiendo una distribución normal de ruido, podemos ver que realiza un procesado de imagen bastante fidedigno a la imagen original. Todavía se aprecian ciertos detalles, ciertas zonas de la parte de aquí donde está lleno de esta chatarra, y se puede ver cómo es el que mantiene ciertos aspectos lo más parecido a la imagen original. En el caso del filtro ideal, podemos ver cómo se nota bastante borroso y el ruido todavía se mantiene, al igual que Butterworth y el filtro gaussiano tiene mejores resultados y es bastante similar al filtro de Wiener, que en este caso asumimos una distribución normal. Conclusiones. El paso de la transformada rápida de Fourier a la transformada rápida de Fourier en dos dimensiones supone un algoritmo muy sencillo que nos permite transformar de un dominio de dos dimensiones, como es el espacio, al dominio de las frecuencias para un tratamiento de imágenes al aplicar filtros, muy similarmente a cómo se aplica un ecualizador a la música para restringir o potenciar ciertas frecuencias. El uso de la transformada de Fourier en dos dimensiones nos permite un mejoramiento de las imágenes, eliminando el ruido de una manera sencilla y por un proceso casi automático, a diferencia de un mejoramiento realizado a mano, entre comillas a mano, que se podría colorear píxel a píxel a discreción de una persona o de un artista. Tiene un proceso casi manual y demorado. Para cada tipo de ruido existen diferentes tipos de filtro. En este trabajo hemos abarcado filtros bastante sencillos como aplicación práctica. Sin embargo, procesos más avanzados, pero con el mismo fundamento, pueden ser aplicados en imágenes para obtener mejores resultados. Los filtros tratados como el ideal, el Butterworth y el gaussiano realizan una especie de difuminado en las imágenes, eliminando los cambios abruptos de frecuencia. En el caso del filtro de Wiener, existe un proceso extra de filtrado inverso que permite una mejor visualización de las imágenes. El filtro de Wiener es adaptable y supone una mejora a los otros filtros, ya que al conocer la fuente del ruido se modifica el kernel, la función de degradación, y permite el tratamiento a partir de la distribución de la distorsión y obtener mejores resultados. Muchas gracias.